Y me perdonan, creo que también para la nave entera hay un pequeño feedback allí que se está sintiendo. Alabado sea el Señor. Cristo vive. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 17. Libro de Jueces, capítulo 17. Y vamos a leer del 1 al 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y lo dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo éfod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la enseñanza que contiene para nosotros en esta noche. Pedimos que nos hables con tu poder, Señor, que tu palabra pueda ahondar en nuestras almas y traer algún fruto para gloria tuya y bendición de nuestras almas. Reprendemos en los aires todo dominio satánico, todo poder, toda potestad diabólica. La declaramos derrotada en el nombre de Jesús, y proclamamos en esta multitud el señorío de Jesucristo, la soberanía de nuestro Rey y Salvador. Bendito sea su nombre, en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, amados y amadas. Bendito sea el Señor. Cristo vive. Quiero presentar, hermanos, con la ayuda del Señor, este tema que he titulado La indignidad de un ministerio carnal. La indignidad de un ministerio carnal. En el fondo creo que tiene que ver también con nuestro lema de este año, porque es importante que nuestro ministerio sea creíble, que nuestro ministerio brille ante el mundo
y también ante la iglesia, para la gloria de Dios, como un testimonio eficaz del poder del Evangelio, porque ese es el mensaje que nosotros predicamos, el mensaje del Evangelio de Cristo. En el tiempo de los jueces, como hemos leído, había un estribillo muy común. El estribillo era: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Nosotros debemos andar de acuerdo a la voluntad y al deseo de Dios, no de acuerdo a nuestras propias ideas, o siendo justos, aptos y correctos ante nuestros propios ojos. El proverbista decía que el que confía en su propio corazón es necio. Nosotros debemos buscar siempre la aprobación de Dios, antes de la aprobación de los hombres mismos, antes de la aprobación de aquellos que nos rodean, aún de nuestros amigos y conocidos. Debemos tener y anhelar la aprobación de nuestro Dios. No hay duda alguna de que el periodo de los jueces fue un periodo terrible, una historia de corrupción social, religiosa y moral. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es que, hermanos, nosotros, todos nosotros los humanos, ¿qué criaturitas llegamos a ser tan difíciles y tan pecaminosas cuando la mano conductora de Dios no nos dirige? Aún el Estado existe por una razón primordial: para protegernos los unos de los otros. Póngase a pensar, y es así. Para eso son los códigos, para eso son las leyes, para eso son todos los recursos que existen en un Estado, para poder hacer que el malo tenga su castigo, por lo menos en teoría, y el bueno sea librado de ese que le gusta delinquir. Si no hubiera un orden que nos guiara aquí en un país, hermano, habría una cantidad de muertos cada día, mucho más de la que hay hoy en día. Cualquiera mataría simplemente porque alguien lo miró mal, o porque alguien le pitó detrás en el carro, en el tráfico del día. Cualquiera mataría por un problema de una herencia, de una propiedad. Sería un desorden, sería un caos. Usted se ha imaginado lo que es agarrar un montón de leones y de tigres y un montón de zorros y de lobos y de coyotes y meterlos con otro montón de ovejas, con otro montón de palomas, con otro montón de animalitos domésticos? ¿Cómo sería eso? El mundo de hoy, si no hubiera un ordenamiento que castigue al que hace el mal, aleluya, sería como la ley de la selva. El salvajismo sería el que dominaría la situación. Eso es sin el Estado. Imagínense sin Dios. Yo meditaba en el arca de Noé, llena de toda clase de animales ahí. ¿Cómo se manifiesta el poder milagroso de Dios? Que los animales estaban ahí, leones, tigres, fieras de toda clase, igual que animales domésticos y animales de presa. Y sin embargo, no hubo problema. En ese caso, porque la mano de Dios estaba allí. No era Noé, era la mano de Dios que estaba conduciendo todo aquello. Qué lindo es ser guiado por Dios.
Cuando es Dios el que nos guía, hermanos, aún las crisis más difíciles, las circunstancias más contrarias, se puede levantar el huracán, la tempestad de la vida, pero nuestro ser, nuestra barca va a ir adelante y va a ir en victoria, porque la mano de Dios nos lleva. No se puede vivir haciendo lo que a uno le parece, ni aún en un estado de derecho, pero tampoco se puede vivir haciendo lo que a uno le da la gana en este gobierno glorioso que es el reino de Dios. Tenemos que hacer lo que Dios quiere, hermanos. Alabanzas al nombre del Señor. En el ministerio cristiano, que es algo tan digno, que es algo tan elevado, se debe prestar especial atención. Y quiero hoy entrar a que veamos la vida de este levita en particular, de que habla nuestro texto, para encontrar los detalles allí que lo llevan a ser un ministro indigno, un ministro que pierde la brújula de su vida ministerial, y uno tras otro va cayendo en excesos hasta que al final lo vemos sin ningún fruto positivo que en alguna forma adelante la obra de Dios o agrade al Señor, lo cual es una condición triste, y más que triste, miserable. Lo primero que tenemos que ver es el carácter de este hombre. Nos dice, partiendo del versículo 7, que había un joven, luego dice el cual era levita. Ese era este hombre. El carácter de él se describe en esa expresión. Era un joven que también era levita. Ahí tenemos que ver qué era un levita. De acuerdo a Números capítulo 8, donde se separa esta tribu levítica, se dan unas especificaciones muy particulares y minuciosas acerca de qué clase de personas tenían que ser. No podría ser cualquiera, tenían que ser levitas. Allí en Números es donde se nos da el inicio, cuando son llamados y separados, santificados y consagrados al servicio del Señor. Era gente consagrada al servicio del Señor. Sus funciones están muy bien detalladas en el capítulo 3 y 4 del libro de Números. Allí se nos narra muy bien cuáles eran las designaciones de cada uno de ellos, repartidos en 3 grandes familias, que junto con la familia aarónica componían las grandes 4 familias dedicadas al servicio de Dios. En el tiempo de Moisés los levitas eran 22,000, luego su número creció. Era un grupo grande, estaban acomodados perfectamente bien porque se les decía de qué lado iban a estar. Los coatitas, los gersonitas, los meraritas, que eran los 3 hijos de Leví, más Moisés, Aarón y sus hijos. Cada uno en los 4 puntos cardinales alrededor del tabernáculo. Alrededor del tabernáculo, porque ese era su radio de acción. Ellos no tenían que salirse de su ubicación original. Dios les había dicho: ustedes van a estar en este lugar, y los meraritas no podían aparecer detrás del tabernáculo. No, allí estaba el grupo que le correspondía. Ni tampoco los coatitas debían estar frente al tabernáculo, porque ellos tenían un lugar indicado. Era un orden divino que tenía que ser observado
y cumplido. Solo la ubicación misma del por qué tenían que estar ahí ya era un entorno de obediencia, de sujeción, de cara a un punto principal. Ahí lo dice, eran servidores del santuario de Dios. Y además de servidores del santuario de Dios, eran los guardianes del tabernáculo. Nadie podía llegar y acercarse allí por su cuenta. Allí estaban los levitas, eran los que rodeaban todo ese tabernáculo. Hablamos al principio de un número de 22,000. Quiere decir que no era que habían 4 aquí, 5 aquí, 8 allá. No, estamos hablando de 22,000 personas que necesitan una ubicación, un espacio importante de terreno en el cual ellos desplazaban para hacer sus funciones. Pero hay algo muy particular que les correspondía a ellos. Yo creo que esto es lo más noble que ellos debían hacer. Además de envolver en paños los utensilios del tabernáculo, de desarmar las cortinas y luego de llevar los implementos cada uno en su orden, yo creo que el principal punto era la observancia continua de la chequina de Jehová. Era gente que vivía por turnos, vivían mirando la chequina. Ahí está. La chequina no se puede apagar, no se puede apartar. Nosotros somos vigilantes y guardianes de que la chequina de Jehová esté ahí. Y no solo esté ahí, sino que nos indique qué hay que hacer. Porque cuando esa chequina se levantaba, alguien tenía que estar pendiente, y eran ellos. No podían estar descuidados día y noche, 24/7. Hubiera calor, hubiera frío, hubiera lo que fuera en medio de ellos. No importara si tenían hambre, si tenían sed, ellos tenían que estar pendientes de la chequina de Jehová. Familiarizados con la gloria de Dios. Desde el principio, Dios los había marcado con esa observancia. ¿Por qué tenían que estar al tanto? Porque la chequina era lo que dirigía al campamento. Ellos tenían que saber si la chequina se empezaba a levantar. Si esa chequina se empezaba a levantar, de una vez tocaban trompeta, todo el mundo de pie, y allí estaba todo el pueblo de Israel. Si había tocado trompeta, la chequina se movió, todo el mundo prepárese, hay que moverse porque Dios se mueve en el campamento. Ellos tenían que saber cuando Dios se movía en el campamento. Por eso era un turno de 24/7, porque a veces la chequina se movía en la madrugada. Ahí lo dice la Biblia. A veces la chequina se movía en las horas del mediodía, o se movía en la noche. Dios no avisaba. Él no decía, mañana me voy a mover, prepárense. No, la chequina estaba allí. Tenían que observarla. Y cuando esa chequina se levantaba, quería decir, es momento de marchar. Y ahí entraban los levitas en sus turnos muy bien organizados, a desarmar todo el tabernáculo, a meter las varas en los muebles y luego meter el hombro y decir, ¿para dónde es? Y ya la chequina se movía para allá, y para allá iban todos, para allá iban todos. Y luego la chequina se movía hacia allá, y para allá iban todos. Todos seguían la chequina de Jehová, el rastro del Omnipotente. No se concebía que se perdiera ese rastro. La chequina de Dios en medio del pueblo era absolutamente esencial. Entonces, el carácter del levita lo llevaba a ser una persona observadora de la gloria de Dios.
además de los preceptos divinos, muy al tanto del movimiento de la gloria y de la presencia de Dios. No podemos perder la unción. No podemos perder la presencia de Dios. Esa es la brújula del Señor, su palabra, que siempre respalda la presencia divina. Allí es que nosotros debemos movernos, por ahí es que tenemos que andar. Obviamente, este levita había olvidado esa elevada comisión y se había convertido en un atorrante andariego que vivía allí en Belén. Nos muestra el versículo 9 su propósito. Nos hablaba de su carácter, el cual el levita debía tener. Pero el propósito de este levita nos lo describe el versículo 9. Yo voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Eso no lo puede ser un ministro de Dios, hermano. Un ministro de Dios tiene que saber para dónde va. ¿Cómo es posible que haya un ministro de Dios que no sepa para dónde va? Que esté en estas dudas, en estos ataques de incredulidad, que no sepa dónde está parado. El propósito de la vida de este triste levita era: voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. Diríamos que estaba buscando un llamamiento. Él estaba acostumbrado como a estar en acción. De hecho, los levitas eran gente de mucha acción. Ya en este tiempo no estaba el tabernáculo en el desierto, pero había un oficio levítico. Era gente que tenía que estar en acción, en actividad. Y él, pues bueno, salió porque solo quería encontrar aparentemente un lugar donde pudiera servir de algo, caminar por ahí, a ver dónde le daba mejor el sol. Una señal segura de que la casa de Dios está en ruinas es cuando los llamados siervos de Dios andan buscando trabajo, entre comillas, dado por los hombres. En un caso como eso, realmente la vida espiritual de los que así actúan está definitivamente en crisis, está en el piso. Bendito sea el nombre del Señor. Los levitas no eran así como este atorrante en tiempos de Moisés, en tiempos de Josué. Ya los describimos, vivían en una expectación constante, vivían en turno sirviendo a Dios. Ellos anhelaban que les tocara el turno porque querían servir. Lo de ellos era mantenerse haciendo algo para Dios porque amaban al Señor. ¿Cuándo se moverá la chequina de Jehová? Porque dice que podía moverse de madrugada o a la luz del sol o en la noche, en cualquier momento. Podía durar un año en un lugar, pero podía durar un mes y podía durar un día nada más y estar un día ahí, al día siguiente vámonos de nuevo. Entonces los levitas estaban en esa expectación, con ese entusiasmo de servir. Hermanos, nunca permita que el diablo te arrebate el entusiasmo de servir a Dios. Seríamos gente de cáscara nada más, con nada adentro que valga la pena, si no nos produce entusiasmo servir al Señor. No hay privilegio mayor que el servir a nuestro Rey. ¿Cuántos pueden decir amén? El tiempo de Moisés era la actitud del pueblo que componía este grupo levítico. Ahora este hombre está como quien dice: voy a ver quién me da algo que hacer, voy a ver si alguien me da una campaña por ahí, o un par de cultos por ahí,
Andan muchos levitas hoy en día por las calles de Dios con este mismo propósito, hermanos, viendo a ver si pueden encontrar lugar. ¿Sabe cómo se hacen los obreros y cómo se hacían antes en el tiempo del Señor y los apóstoles y cómo se siguen haciendo hoy? Porque no ha cambiado el Señor. En el tiempo del Señor Él llamó gente. Él le dijo a gente como Mateo: sígueme. Solo le dijo: sígueme. Y eso hizo temblar a Mateo y dejó todo y siguió a Cristo. No le importó lo que se quedó en la calle, porque estaba en la calle. Él siguió a Cristo. Lo mismo hizo Pedro ante el llamado divino de parte del Señor. Y así sucesivamente. Gente que respondió. Un Pablo que le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la respuesta del que quiere servir a Dios. No es lo que yo quiero, Señor. ¿Qué quieres tú que yo haga? Dímelo, dirígeme, que tu chequina me muestre y yo voy a hacerlo. ¿Qué quieres que yo haga? Los obreros se siguen haciendo igual, porque el Señor lo dijo: la mies es mucha, pero pocos los obreros. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién es el que lo envía? Él. El Señor de la mies es el que envía obreros a su mies. ¿Todavía lo sigue haciendo hoy? Exactamente igual. La palabra no pasa, hermano. Como aquella palabra que Él dijo: sea la luz, sigue hoy siendo eficaz y sigue produciendo luz allá en los confines del universo, donde todavía no hay ningún astro, pero el poder de la palabra llega hasta allá como un eco poderoso y se produce la luz. Así mismo el Señor sigue llamando obreros. Él es el que los produce y Él es el que los envía. Pero ¿cómo? Rogad al Señor de la mies. Somos nosotros los que tenemos que clamar. No es asunto de medios humanos ni de estrategias de un grupo tal o de una organización tal. Sigue siendo lo mismo. Si la iglesia ora, si el pueblo de Dios ora: Señor, envía obreros a tu mies. Señor, mira la necesidad, envía obreros a tu mies. Hermano, el poder de Dios se va a mover, y no sé a quién, pero Él va a llamar, Él va a preparar, Él va a enviar a quien tenga que enviar. La iglesia no puede perder de vista esta forma espiritual, cómo se hacen, cómo se forman los obreros del Señor. Es así que pasamos a otra página de la vida de este pobre levita. Su primer llamamiento: llega a estos montes de Efraín y se encuentra con un señor llamado Micaía. Y desde que Micaía lo vio y supo que era levita, le dijo: quédate en mi casa. Siempre va a haber uno, siempre van a encontrar alguno. Quédate en mi casa. Tú vas a ser sacerdote de mi casa. Vas a ser mi sacerdote en mi casa. Y yo te voy a dar vestido, comida, techo, y también te voy a dar 15 ciclos de plata al año. ¿Qué te parece? El hombre que no tenía nada y que andaba buscando dónde caer de pie dijo: oye, está bueno el trato. Y cómo no, me quedo. Y dice allí que el levita se quedó con él. Cada oveja con su pareja. Quédate en mi casa, le ofreció, porque eso es lo que hace la gente que compra ministerios, y también los que venden ministerios. Simplemente
se quedó, dice el versículo 10. Ya estaba cansado de tanto vagabundeo, así que aceptó esta primera oferta. No era un lugar grande, no era una congregación numerosa, apenas se componía de una familia. Tenía un pequeño salario de 15 siclos al año, pero bueno, se complementaba con el hospedaje, con la comida, con el vestido. Y el hombre dice: pues aquí me quedo, aquí voy a estacionarme. Como no estaba haciendo nada, le pareció que ahí ya había algo que hacer y algo que ganar. Aunque los panes eran pequeños y los peces pocos, de alguna manera estaban relacionados con una cierta dignidad y su respectiva dosis de provecho personal. Así que él dijo: por aquí me quedo, aquí brilla mejor el sol. Este era un ministro escogido para ser fiel servidor de Dios. Si no hubiera sido un traidor a Dios y al ministerio, no podía haber servido en la casa de ídolos de Micaía. Porque Micaía era un supersticioso idólatra. Un hombre degenerado en la fe. Un hombre que no servía para nada en la obra de Dios, aunque él creía que estaba hecho. Un contratante de ministerios dispuestos también a ser contratados y pagados. Qué lamentable situación. La historia de Micaías es larga, pero yo se la voy a decir en 2 o 3, 5 minutos, tal vez lo más. La Biblia dice, en ese mismo capítulo que leímos al principio, nos habla de Micaía. Había un hombre en los montes de Efraín llamado Micaía. Este Micaía vivía con su madre, y su madre estaba brava porque se le había desaparecido una plata. Y en una de esas profirió una maldición al que le había robado la plata. Y como Micaía era supersticioso, dice: esto me va a caer a mí, me va a partir en dos. Así que vino donde su mamá y le dice: mamá, yo fui el que te robé los 1100 ciclos de plata. Yo los tengo, yo te los robé. Y la mamá dice: ay, hijo mío, bendito de Jehová, Dios te bendiga, hijo mío. O sea, primero había maldecido, ahora bendecía. Así es esa gente, ¿no? Van de un extremo a otro y no se ponen ni colorados. Y él le dijo: de todas maneras, aquí está la plata, mamá, aquí está, yo me la robé, pero yo te la devuelvo. Mire qué par de sujetos estos. Y entonces la mamá le dice: no, pero es que yo había dedicado ese dinero a Jehová por ti, por mi hijo que eres tú. Así que tómalo y ya tú sabes lo que tienes que hacer. Hazte un altar, hazte unas imágenes. Y el hombre se lo devolvió. Parece que la maldición todavía pesaba sobre él. Y le dijo: no, tómalo, mamá. La mamá cogió el dinero, pero separó una parte y la mandó donde el fundidor. Y le dijo: hazme 2 imágenes, una de talla y otra de...
Santo es el Señor. Ella le dijo: prepara estas dos imágenes y un altar. Y entonces mandó a hacer esas imágenes y las llevó a la casa de Micaía y le dijo: ahí está. Entonces Micaía dijo: estoy hecho, voy a hacer aquí un altar a Jehová. Voy a poner a mi hijo como sacerdote. Él hacía lo que bien le parecía. Y puso el altar y puso las imágenes, y era un lugar de adoración y de idolatría. Eso es lo que tenía Micaías ahí. Un lugar de perversión espiritual. Que lo mismo hacía una cosa que otra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hicieron un centro de adoración para ellos tener su propio kiosco, diríamos. No le importaba nada agradar a Dios. Lo que él había inventado creía que era correcto. Y en eso estaba cuando llegó este levita. Y él dice: óigame, me llegó uno que es genuino. Porque el que yo tenía no era levita. Él no era levita. El hijo de Micaía no era levita. Así que mandó a volar a su hijo y le dijo a este levita: quédate en mi casa. Aquí vas a tener un salario, comida, abrigo, techo. Quédate aquí. Y como los dos eran de la misma especie, el levita se queda en esta casa de ídolos, en esta casa de adoración contraria a la voluntad de Dios, cerrando un ciclo en la vida de este Micaía, que era un mercenario, un idólatra, un sujeto que esparcía una mala semilla en aquella región donde él vivía. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que entonces él ordena al levita. Viene entonces lo que se llama la ordenación del levita. Él lo lleva y lo consagra. Mire cómo cambian las palabras. Hermano, hoy se oye cosas que lo que producen es un mal sabor de ambiente, un olor a corrupción. Hoy en día hay Micaías, como también levitas parecidos a este. Eso no es nuevo. Eso viene desde aquellas raíces antiguas. Este centro era nauseabundo, pero ahí cabían muy bien estos dos individuos. El levita entonces recibe su primera ordenación. Micaía lo consagra. ¿Sabe qué quiere decir la palabra consagración? Que dice que lo consagró al levita como sacerdote en su casa. Gloria a Dios. La palabra consagración quiere decir llenar las manos con lo que agrada a Dios para servirle al Señor. Pueden pensar en lo que es llenar las manos. Por ejemplo, cuando había unción, bendito sea el Señor, era una forma de autorizar de alguien con las manos llenas para decir: me ofrezco hoy, quiero presentarme ante Dios con mis manos llenas de lo que quiero agradar a Dios, de lo que sirve para agradar a Dios. Consagrarse a Dios es eso, es presentarse a Dios con las manos llenas para agradarlo a Él. Pero ¿qué clase de consagración era esta que Micaías hacía con el levita este, del cual no se le da el nombre? Era una consagración hueca. Era un ministerio vacío. Y es que, ¿cuál es el valor? ¿A dónde está el valor de esas manos que no estaban llenas de algo que agrada a Dios, sino que estaban vacías, puestas sobre la cabeza de un levita que también tenía la cabeza vacía?
Y peor aún, tenía un corazón más vacío todavía. ¿Dónde está allí el propósito de servir? ¿Dónde está allí el celo de Dios? ¿Dónde se puede ver allí aquel entusiasmo de ser un siervo de Dios? No se ve por ningún lado, hermanos. Lo que se ve allí es un juego de las cosas de Dios, es un tomar las cosas de Dios a la ligera, es una perversión de lo que Dios ha instituido. Y eso pasa hoy en día. Hay gente que frescamente está inventando cosas, están inventando la unción donde no hay unción, están viendo unción donde no hay ninguna unción. Se habla de agua con unción, de aceite con unción, de madera con unción, de zapatos con unción, de sacos con unción, de corbatas con unción, pero no hay tal unción porque allí no está el Espíritu de Dios. Él es el que inyecta la verdadera unción al ministerio. Hay de nosotros caer en una situación semejante, pero en eso se cae cuando se empieza haciendo las cosas como a uno bien le parece. En el capítulo 18 tenemos lo que llamaríamos el primer traslado de este pastor levita. Él estaba contentísimo en la casa de Micaía. Ahí le habían pagado tal vez ya más de un sueldo. Allí había estado comiendo. Allí no le había faltado ni los peces ni los panes. Los había tenido. Allí vivía tranquilo. Era el pastor de esa pequeña iglesia ubicada en la casa del gran Micaías, terrible idólatra. Pero entra en acción un grupo que también era perverso. Y fueron los hijos de Dan. La tribu de Dan no le alcanzaba su territorio. Entonces mandan espías por esa área de Efraín para ver si hay tierra que robar, a ver si hay tierra que conquistar. Y en eso andan y llegan a unas ciudades cercanas a donde vivía Micaía, que había oportunidad de conquistar. Eran tierras un poco descuidadas, que no tenían negocios con nadie, y ellos dijeron, podemos caerles y los derrotamos fácilmente. Pero también se dan cuenta de la casa de Micaías y llegan por ahí y oyen la historia. No dicen nada, pero regresan aquellos que los habían enviado y allá dan su informe y dicen, sí, hay unas ciudades ahí que podemos conquistar, vamos y nos apropiamos de ellas. Y también hay allí una casa de un Micaía que tiene un levita ahí, que es pastor ahí, que podemos también ver qué hacemos. Hermano, la tribu de Dan, de acuerdo a las profecías que dio Jacob a sus hijos, allá en el capítulo 47 de Génesis, donde él da una serie de profecías en las bendiciones que le da a los hijos. Acerca de Dan le dice, será una serpiente, una víbora escondida en el camino, que muerde los tobillos del que pase por ahí para hacerlo caer. Dan fue una tribu que Dios desde antes miró qué sería, y sabemos los que conocemos la historia de Israel, que Dan fue una tribu que produjo maldición, especialmente por su idolatría. No solo en esta ocasión, sino también a nivel nacional. Allí es donde se refugió Jeroboam I, y fue allí donde levantó otro lugar para adorar a Dios en contra de la voluntad del Señor, y levantó serafines para que la gente los adorara, y promovió la idolatría en Israel, prohibiendo que los israelitas fueran a Jerusalén para adorar en el templo. Pero de chiquitos van para grandes. Aquí están buscando tierra, pasan por ahí y llega el momento en que dicen, vamos, traen su gente de guerra,
Se trajeron como 600 guerreros y llegaron y conquistaron. En verdad, destruyeron la ciudad y allí se plantaron, pero luego se acordaron: vamos para donde Micaía. Lo que el hombre siembra cosecha. Y llegaron ahí a casa de Micaía y se encontraron al levita asalariado, que tuvo allí su primer traslado y su primer promoción también. Cuando el levita vio que querían robarse el altar, los ídolos, el terafín y todo lo que había ahí, salió y dijo: ¿pero qué hacen ustedes? Entonces los de Dan le dijeron: calladito, calladito, ven acá. ¿Qué es mejor? ¿Ser pastor de una familia de Israel o ser el pastor de una tribu entera? Eso es lógico. Eso es lógico. Eso es como dicen los G12. ¿Qué es mejor, ser pastor de 100 hermanitos a ser un pastor de impacto de 5,000 personas? Y muchos hermanitos del grupo de pastores, que generalmente pues no procedemos de grandes academias y de grandes titularidades, caen fácilmente en ese lazo. Ah, sí, porque tú pastoreas 100 no es lo mismo que si pastoreas 5,000. Si pastoreas 100 te entra tanto, pero si pastoreas 5,000 te entra súper tanto. Y por ahí hay quienes, viendo los panes y los peces como este levita, son arrastrados. Hermanos míos, nosotros no tenemos que preocuparnos tanto por ser gente tanto de impacto social, pero sí de impacto espiritual, viviendo una vida para Dios, siendo creíbles ante el mundo que nos oye. Porque si nos ven materializados igual que el mundo, si nos ven buscando panes y peces, tierras y propiedades solamente, y que ese es nuestro norte, van a dudar de nosotros también y van a decir: no vale la pena ni siquiera ir a esa iglesia. Sí, tal vez estarán los 5,000 ahí, pero ¿dónde está el efecto bienhechor? ¿Dónde estará el efecto espiritual de tu ministerio? Cuando el levita oyó eso, dijo: no, sí, me suena, sí. Bueno, es lógico. Tú estás pastoreando, es una familia nada más. Acá vas a pastorear una tribu. ¿Qué vas a escoger? No, vamos. Se robaron al levita, hermano. Se robaron los ídolos, se robaron el terafín, se robaron el altar, se robaron todo. Y cuando Micaía quiso hacer un aguaje, los guerreros le dijeron: cállate, que hay 600 ahí afuera, armados. Así que se quedó llorando su pena. Sea el nombre de Dios glorificado. Y el levita, contento de la vida, fue a parar allá donde estaba el centro de la tribu de Dan, y fue el sacerdote de la tribu de Dan. Qué terrible, hermano. ¿Dónde estaba Dios allí? Dios no estaba en ningún lado en ese sitio, en ese ambiente, en ese negocio. Dios no estaba allí. Ahora, el levita tenía una condición. Los de Dan le dijeron: ven y cállate. Cállate. Él tenía que callar la acción criminal de los de Dan. Tenía que callar el espíritu de robo de los de Dan. Y tenía que seguir callando la idolatría que también había callado en el tiempo de Micaía. O sea, le habían cerrado la boca a este pobre predicador. A veces el diablo te va a ofrecer algunas cosas, pero te va a decir: no hables de esto, no hables de lo otro, cállate esto, cállate el otro. Pero decimos como Jeremías: no callaré, no callaré, no callaré. El pecado es pecado, no importa lo que pase. El pueblo de Dios tiene que proclamar la santidad de Dios.
Y para proclamar la santidad de Dios hay que decirle al pecado: pecado. No podemos callar. Si el diablo logra ponernos un bozal por lo que pueda ofrecernos materialmente, el diablo habrá ganado una batalla y nosotros entraremos a la compañía de los muertos, espiritualmente hablando. No podemos hacer esto, hermanos. Tenemos que proclamar la verdad de Dios, el evangelio de Dios. No podemos hacer otra cosa. Este infiel levita solo sirvió simplemente para mostrar aún más plenamente su espíritu impío y oportunista, porque siguió siendo el mismo allá con los de Dan, y peor todavía, una posición más elevada y una congregación más numerosa. No cambió su carácter, siguió siendo el mismo impío. No vale la pena, hermano, poner los ojos en las cosas simplemente que puedan ofrecer algún aliciente material. Si estás pasando hoy pruebas y dificultades, quizás hasta económicas, confía en Dios. Espera en Dios, hermano. No importa, aunque estés levantando polvo cada vez que respiras o que dices gloria a Dios, espera en el Señor. Llega tu momento y Él te va a suplir. Él te va a dar lo que necesitas. Confía en Él y Él hará. Últimamente, si no nos diera nada, pues gloria a su nombre, hay que servirle. Ay de mí, dijo el apóstol, si no sirvo, si no predico el evangelio. Hay un sentir mayor que cualquier necesidad humana. Bendito sea el Señor. Yo me pongo a pensar que se llega a un punto en el cual un hombre de Dios que ha perdido su rumbo se constituye en alguien ineficaz. Y cuando está en esa condición de alguien ineficaz en el cumplimiento de su ministerio, cuando viene la corriente de la iniquidad, lo envuelve, lo revuelve y lo margina por completo, porque no tiene poder para enfrentarse a la iniquidad, no tiene autoridad, no tiene moral, digámoslo así, para ponerse en pie y decir no más, no más. No tiene ningún poder para eso, ninguna fuerza para eso, porque su actitud le ha hecho perder la resistencia contra la iniquidad abierta. Hermanos, esto va a ponerse peor en el mundo. Nadie piense que las cosas van a mejorar. Nadie piense que la iglesia va a sanar esta sociedad. Sí, tenemos un efecto tremendo. Por causa de la iglesia, este mundo no se vuelve un cadáver putrefacto, porque la iglesia es ese punto de sal que todavía mantiene ese putrefacto cuerpo, pero todavía lo mantiene vivo. Cuando ese punto de la sal y ese rayo de la luz divina salga de esta tierra, que el Señor nos mueva para el cielo a la final trompeta, entonces el mundo estará envuelto en la oscuridad diabólica del anticristo, en convulsiones de su última estancia en este mundo, para luego ser derribado y destruido en su totalidad. Cristo vive para siempre. Síguenos, te daremos esto y lo otro. Lo único, cállate, no denuncies y no hables contra nosotros. Dice la Biblia, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel.
bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hasta un nieto de Moisés estaba metido en esta danza putrefacta. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaía que él había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo, que era el otro extremo. Ellos tenían su propio kiosco ahí en esa ciudad de antigua Lais, donde el levita atorrante pastoreó tal vez por muchos años y no se sabe qué pasó con él. Como ave inmunda levantó una vez más el vuelo y quién sabe a dónde se fue a dar, porque no se dice. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que no dejó ningún efecto bueno. Los idólatras siguieron siendo idólatras. Los ladrones siguieron siendo ladrones. Los mentirosos siguieron siendo mentirosos. En lugar de ir mejor, como vemos aquí, fueron peor. ¿Dónde estuvo el efecto de su ministerio? ¿Qué efecto bienhechor hubo de aquellos que debían estar atentos a la chequina de Jehová, que vivían pendientes de lo que Dios decía para mover el tabernáculo a uno y a otro lado? ¿Qué efecto hubo de aquellos levitas que tenían celo por Dios y que éste debió haber tenido algo al principio? Si no hay un fruto para la gloria de Dios de nuestro trabajo, sino que el pecado siguió abundando, el mundo siguió igual, entonces, hermanos míos, no hicimos nada, no somos bienaventurados, no tendremos recompensa y hemos deshonrado y quitado dignidad a este alto oficio que Dios nos ha dado. No podemos quedar espurios. Un obrero tiene que notarse en un lugar por su efecto transformador, porque tenemos un mensaje de poder, porque tenemos una gracia abundante que no es poca, hermanos, porque hay un poder que nos mueve, esa dinámica de Dios que es el Espíritu Santo, es la que nos lleva adelante, es la que te tiene a ti hoy aquí en esta convención en victoria, hermano. Es la que te ha movido, la que te hace decir gloria a Dios, la que te hace alabar al Rey. Tenemos que servir a Dios. El final de ese levita, yo no lo quiero, y yo estoy seguro que usted no lo quiere tampoco. No quiere ir a parar a la compañía de los rebeldes, de los idólatras, de los que se desvían, sino de aquellos que podemos fructificar y un día podamos oír: ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Santo el que vive, santo el que vive, santo el que vive, santo el que vive. Fortalécete en el poder de Dios, querido compañero. Todo tiene un principio, aún la caída, la derrota tiene un principio, un momento en el cual podemos decirle hasta aquí, no dejarlo avanzar, no dejar que madure la obra del enemigo en nuestro ministerio. Para eso Dios nos trae a estas convenciones. Hay algo que Dios tiene que decirnos, que Dios tiene que compartirnos. Podemos rendir a Dios un fruto que valga la pena. Aleluya, 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 gloria a Dios.
El mundo tiene que creer nuestro mensaje precisamente porque lo vivimos. Es un mensaje que tiene un poder propio, pero también es importante el instrumento. Es importante el instrumento, hermanos. Que el diablo no te arrebate, que no te vuelva una estopa sin jugo, seco, sin ninguna abundancia de Dios en ti. Que no te arrebate la visión, que no te cambie el propósito de la vida del siervo, de la sierva de Dios. A través de los medios invitamos las almas a aceptar a Cristo. Y aún aquí todo el que no lo ha aceptado puede hacerlo. Si se decide a creer en el poder de Dios, el Señor puede transformar su vida. Esta misma noche, gloria al nombre de Cristo. Hay poder en Jesús. Bendice a tus siervos, Padre. Ayúdanos, Señor, a amar este ministerio, a poner en alto la dignidad de este oficio sagrado. Ayúdanos, Señor, aún a renunciar a nuestra propia vida si es necesario, y aún a nuestros seres queridos si así tú lo demandas, Señor. Pero queremos servirte hasta el final de nuestra vida. Queremos seguir entendiendo tu obra, el movimiento de tu gloria, el movimiento de tu Espíritu, Señor, de la chequina de Jehová sobre nuestra vida. Que nunca falte el ungüento, Padre, que nunca falte la unción en nuestras vidas, Señor, y en nuestro servicio a ti. Reprende todo engaño de las tinieblas, toda obra de Satanás, en el nombre de Jesús, sea reprendida y anulada. Y que abunde el poder tuyo, la autoridad tuya sobre nosotros, Padre, que te necesitamos. Cada día te necesitamos. Cada día, Señor, te necesitamos. Guárdanos, Dios mío, de toda obra y toda trampa satánica. Líbranos de caer, de deshonrar este ministerio, Padre. Permítenos servirte hasta el final de nuestras vidas y que quede un legado, un fruto, Padre. Te pido por las almas que hoy te reciben, Padre, perdónales. Limpia sus vidas ahora con tu sangre. En el nombre de Jesucristo, recíbeles hoy como hijos tuyos, como ovejas de este redil, Señor. No solo los que están aquí en este recinto, también los que nos han oído y nos ven a través de los medios. Señor, visítales ahí donde están. Mira al enfermo, Padre, tócalo hoy con el poder sanador. Envía el toque. Basta un toque tuyo, Señor, un toque tuyo, y la obra se hará, Padre. Sana, Dios, sana ahora. Toca a ese enfermo, libértalo con poder ahora, en el nombre de Jesús. Mira el que está oprimido, Señor, al que se encuentra encadenado por poderes satánicos ocultos, por cualquier brujería, hechicería o cualquier medio que el diablo utiliza para atar las almas. Libértalo ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Reprendo ese poder del enemigo y proclamo libertad en el nombre de Jesús. Recibe libertad, amigo. Recibe libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. A tu nombre, gloria, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Enrique. Santo, aleluya.
Oh Señor, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por ese pan, Señor, de vida. Gracias, Señor eterno. Gracias, gracias. Jesús, gracias, gracias. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de tu boca. Oh, le damos gracias, amado, le damos gracias al Señor por su palabra. Gracias te damos. Oh, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por mi alma, por todos, por todos.